Gracias, mi querida amiga, hermana Marta. Amados todos, que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Hermana Marta está en los controles y la parte técnica, así es que estamos trabajando en equipo como debe hacerlo el pueblo de Dios. Trabajar unidos, trabajar en contacto unos con los otros, porque esa es la voluntad de Dios. Ustedes saben que en esta aula virtual que estamos teniendo cada semana, pues estamos enfatizando en la necesidad de estar listos para la crisis. Y precisamente el título general de esta clase semanal que estamos teniendo y que luego de la fecha de hoy quedarán aún dos fechas más. El título general ha sido y es Preparados para la crisis final. Y estamos enfatizando aspectos varios de esa preparación cada semana porque entendemos que tenemos una crisis inminente que se nos viene encima. Para nadie es un secreto el devenir de los acontecimientos, cómo se están dando con una rapidez inusitada. Y dijimos desde el principio que en estas clases virtuales no vamos a estar hablando de esas señales porque basta que miremos la prensa de cada día, las noticias, que vayamos a las redes, la televisión, para entender cómo lo que la profecía bíblica había delineado desde el Antiguo Testamento está cumpliéndose hoy con cabal exactitud. Y también hemos reiterado, y lo hacemos una vez más, que el mero hecho de conocer eventos, acontecimientos y aún el manejo de porciones escriturales proféticas no es garantía para que atravesemos de manera exitosa por la crisis final, por el tiempo que se avecina y que está profetizado en la Biblia, que será un tiempo tan terrible que nunca antes ha habido una época de desgracias tan acentuadas como la que espera el pueblo de Dios en la última etapa. Así es que no basta con saber lo que está pasando o ni siquiera basta la descripción profética mirando en los escritos bíblicos. La única garantía que nosotros tenemos es que a través de la palabra escritural inspirada podamos llegar a conocer a Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que éste a su vez por su Espíritu haga morada en nosotros, preparándonos espiritualmente, en lugar número uno, también por supuesto física y emocionalmente. Física porque ya hemos visto algunos temas que tienen que ver con la salud y cómo hay una conexión estrecha en la obediencia a los términos de la salud con nuestra respuesta espiritual. Hoy vamos a abordar el tema de la preparación desde el punto de vista de la unidad que Dios requiere de su pueblo remanente en estos días para atravesar el tiempo de angustia que se acerca de una manera exitosa. Y antes de entrar en la presentación de las diapositivas, voy a hacer algo que me gusta hacer con frecuencia y es tomar mi Biblia en las manos y solicitarle a los hermanos que están conectados, las hermanas que están conectadas, que hagan lo propio si así lo desean. Hay un sabor especial en tener el libro físico en las manos y no meramente los aparatos electrónicos, los dispositivos varios
en los cuales pueden haber aplicaciones que contengan, por supuesto, la palabra de Dios en sus diferentes versiones, porque la tecnología es muy versátil y nos ayuda en este sentido. Pero hay un sabor especial en tener la palabra de Dios de manera literal, el libro físico en las manos, donde podemos rastrear allí los textos bíblicos, hacer vinculación de pasajes, conexión de pensamientos escriturales, podemos marcarlos, podemos resaltarlos, hacer algunas anotaciones. Así que a mí me gusta con frecuencia usar la Biblia independientemente que tengamos también el auxilio de los medios electrónicos. Y quisiera que hagamos eso en este momento. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, el capítulo número 1, donde aparece la reunión de 120 creyentes en Cristo unos días después de la partida del Maestro. Y la Biblia establece que estuvieron allí en lo que se llama el aposento alto. El aposento alto, por instrucción de Cristo, que está en esta tierra 40 días después de su resurrección, y entonces les encomienda a los discípulos que vayan a ese lugar y que se preparen, porque pronto Él se habría de manifestar a manera de el Espíritu que ya les había sido prometido. Y en efecto, eso fue precisamente lo que hicieron los apóstoles y con ellos otro grupo más de creyentes, en total 120. Ahora, ¿qué pasó en ese aposento alto? Y es precisamente como quiero comenzar la clase virtual esta noche. Capítulo 1 dijimos, ¿verdad? Comencemos a leer el versículo número 14, Hechos 1:14. Y antes de leer, les voy a pedir, porque vamos a leer algunos versículos de Hechos y los primeros cuatro capítulos, que por favor vayan anotando. Vamos a hacer este ejercicio didáctico. Vayan anotando las palabras, los vocablos, las expresiones que den la idea de unidad, de estar de acuerdo todos, o lo que tiene que ver con el mismo criterio. Cualquiera palabra que implique eso, vayamos entonces anotando cuántas veces la vamos a encontrar. 1:14, libro de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes. Aquí encontramos la primera mención. Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hemos encontrado ya una mención de en cuál condición estaban ellos. Y aquí dice unánimes. Vamos al capítulo 2 en el libro de los Hechos, versículos 1 hasta el 4. Dice la palabra: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. La segunda mención, versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Me llama la atención que, bueno, encontramos la segunda mención de un vocablo, una expresión, una palabra que implique conexión o unidad en el versículo 1, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice que todos los allí presentes en ese aposento alto, pues recibieron
el Espíritu Santo. Quiere decir que no había ninguno de ellos que estaba desconectado de la experiencia de su vida espiritual realmente sólida. No dice la mayoría de ellos recibió el Espíritu Santo, sino que dice todos. Y me pone esto a pensar que hemos leído en la inspiración de Ellen White, que dice que en la etapa final estará siendo derramado el Espíritu Santo sobre alguno y alguna persona, algún creyente, algún hermano que esté al lado no lo va a recibir y será bastante selectivo en este sentido porque caerá solamente la lluvia tardía sobre los que estén preparados. Pero aquí, en la experiencia del aposento alto, la Biblia dice que sin excepción, todos participaron de ese refrigerio. Sigamos con el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero vamos ahora a el versículo 42 y vamos a leer en extenso hasta el versículo 47. Dice así Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, tenían comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos. Así es que esta es la cuarta mención, porque comunión es la tercera, y ahora es la cuarta mención que implica unidad entre los que estaban en el aposento alto. En el versículo 44 aparece la mención número 4, versículo 45 ahora. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según cada uno tenía necesidad. Versículo 46. Y perseverando unánimes, mención número 5, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. Sexta mención del vocablo que implica unidad, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Miremos ahora el capítulo número 4, siempre acá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo número 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Séptima mención, un corazón, uno solo. Y una alma, y un alma. Mención número 8. Y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vocablo número 9, mención número 9 de algún vocablo que implique conectividad, unidad, unión. En este caso, todas las cosas en común. Y ningún necesitado había entre ellos, versículo número 4, porque todos los que poseían herencias o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. Vamos ahora al capítulo 5, versículo 12. Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Mención número 10. Unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, y aquí sigue diciendo la experiencia que tuvieron los apóstoles, porque con ese Espíritu Santo menciona o dice que sacaban los enfermos a las calles en el versículo 15, Hechos 5:15, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún en las ciudades, versículo 16, rectifico. En las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué poder! Digo yo, hermanos amados, ¡qué poder! En estos textos escriturales inspirados, leídos,
hemos encontrado, atención clase, hemos encontrado 10 menciones de palabras, vocablos que implican unidad. Estaban compactados los discípulos, que ya a partir de ahora saben que no se llamaban más discípulos, sino ya los apóstoles. Dejaron de ser estudiantes y aprendices para de ahora en adelante ser entonces mensajeros enviados como apóstoles, realizando un apostolado bajo la conducción y dirección de el Espíritu Santo. Esto ocurrió así porque verdaderamente tenían una compactación primero cada uno de ellos con Dios, con Cristo. Y por lo tanto, Cristo, en cumplimiento de la promesa, se les manifiesta a través de el Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Y la instrucción de Cristo es que estuvieran unánimes juntos bajo la misma administración del Espíritu Divino. Por lo tanto, esto es un requisito sine qua non, o sea, un requisito que no puede obviarse. La unidad en el pueblo de Dios es clave, vital, necesaria, urgente a los fines de que pueda venir entonces la reiteración del Espíritu Divino, esta vez a manera de lluvia tardía, y se le llama al Espíritu que habrá de venir el refrigerio de la presencia del Señor. Vamos a las diapositivas entonces y vamos a mirar allí cómo este concepto está ahora ampliado. El título que aparece en pantalla: Unidos ante la crisis final. Vamos a mirar entonces cómo continúa la siguiente diapositiva. Dice allí: se me mostraron los habitantes de la tierra sumidos en la mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia abundaban en la tierra. Ahora miren cómo está enfatizado en rojo esta nomenclatura allí gramatical que aparece, esta cláusula gramatical específica. Dice: a medida que estas cosas que leímos arriba, todos esos eventos dramáticos, a medida que estas cosas rodeaban a los hijos de Dios, estos comenzaron a unirse y a eliminar sus pequeñas dificultades. Ya no actuaban dominados por un sentido de su dignidad personal, sino que una profunda humildad tomó su lugar de esta. El sufrimiento, la perplejidad y la escasez, cosas que vamos a padecer, hicieron que la razón retomara su trono y que el hombre apasionado e irrazonable se volviese cuerdo y actuase con dirección y sabiduría. Esta cita aparece en Maranata, página 258. Hermanos amados, esto es lo que espera al pueblo de Dios: guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre, pestilencia en toda la tierra y el mundo sumido en confusión. Entonces, ¿cuál es la actitud del pueblo de Dios? Bueno, pues unirse, y dice allí que eliminaban sus pequeñas dificultades. Ustedes saben que nosotros estamos, y ustedes también, en grupos de WhatsApp o por Telegram o por redes sociales, ¿verdad? De Facebook, también en X, algunos. Bueno, el tema es que ustedes miran, hermanos amados, cuántas discrepancias de posiciones, cuántas doctrinas dispares, cuánto antagonismo, cuántas discusiones, cuántos pleitos. A veces se muestra inclusive
bueno, yo les digo la verdad, yo he tenido que salirme de algunos grupos por el tipo de lenguaje que se emplea allí, discutiendo posiciones bíblicas, algunas creencias, algunas posturas, algunas doctrinas, algunas interpretaciones de profecías, de los periodos proféticos y cómo es esto y este capítulo de lo que habla, no, no es así. Pero analizar las escrituras es válido, ¿verdad? Eso lo hicieron los apóstoles. Ahí está el libro de los Hechos, capítulo 15. Eso también hicieron los pioneros que tenían puntos divergentes. A veces estaban hasta altas horas de la noche, no lo entendían igual cada texto bíblico, se detenían, oraban, se ponían de rodillas. Entonces el Señor muchas veces usaba a la sierva Ellen White, que estaba jovencita allí, entre esos hombres mayores que ella de edad todos, y entonces venía claridad al pasaje bíblico y se sentían tan contentos por la iluminación celestial, porque finalmente después de algún punto discordante, algunas posturas contrarias, pues venía finalmente la luz después del túnel y entonces llegaban a los conceptos correctos que Dios les quería revelar, porque no siempre miramos el texto bíblico o el pasaje bíblico igual usted y yo. A lo mejor usted entiende algo diferente de un pasaje bíblico en particular, ¿sí o no? O una interpretación profética. Usted entiende que va a ser así, de esta manera o de aquella otra. Usted dice, no, no está diciendo lo que usted piensa o lo que usted cree, mire cómo es. Y eso yo digo es válido. Y la Biblia establece que es bueno que nosotros pues presentemos argumentos basados en las escrituras. Lo que no está correcto es que lleguemos a un punto de divergencia tal donde se comience a faltar el respeto. Yo he visto eso, no sé si ustedes en los grupos varios han mirado eso, y los hermanos terminan insultándose y diciendo que se salen, o a veces hay hasta que sacarlo. He visto hasta palabras impublicables defendiendo posiciones bíblicas. Y ustedes saben qué es lo que estamos haciendo, hermanos queridos, porque algunos dicen, no, no, yo estoy defendiendo la palabra, porque eso no es así. Y entonces a la ley, al testimonio, no es como usted dice, usted tiene que estudiar más, usted es a veces se han dicho analfabetos, ignorantes, y eso es lo más suave, lo que se puede decir por aquí, ¿verdad? Para no repetir epítetos y vocablos desfasados, imprudentes. Así es que no voy a decir más de eso, que son las palabras más suaves, pero se dice mucho más de ahí. Y yo me pongo a pensar, porque las personas dicen que se comportan de esa manera, defendiendo a Cristo o defendiendo la Biblia o defendiendo posiciones escriturales. Está bien, pero esa es la manera de hacerlo. Entonces me lleva a pensar esto, que parece a lo que hizo el apóstol Pedro. Cuando Pedro sacó su espada e hirió a unos de los que vinieron allí en la multitud, en la turba, a tomar prisionero a Cristo. Dice la Biblia que Pedro, tomando una espada, la utilizó y le hizo una agresión a esta persona al punto de que le llevó una oreja. A lo mejor si la persona no la esquiva, le hubiese tal vez llevado el cuello, digo yo, ¿verdad? O le hubiese tal vez provocado una situación más grave. Pero, ¿qué tal vez pudiese haber dicho Pedro si alguien le decía, pero Pedro, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, Cristo sí lo amonestó y le dijo, guarda tu espada, porque el que vive por la espada, a la espada de ser muerto. Pero tal vez Pedro pudo haber argumentado, si alguien lo recriminaba, no, déjame hacer lo que estoy haciendo, porque yo estoy defendiendo a Cristo. Y sí, en apariencia estaba defendiendo a Cristo, pero estaba dañando todo lo que era precisamente la instrucción de Cristo. Así que al mismo tiempo que en su pretensión él suponía que estaba defendiendo a Cristo, lo que estaba era mandando un mensaje negativo o equivocado, defendiendo a Cristo con la violencia. Y en este punto yo quiero decir que Pedro usó la agresión física, pero también nosotros podemos utilizar la agresión verbal, porque no solamente la agresión es física. Así es que es importante que sepamos, hermanos queridos, que el pueblo de Dios, de acuerdo a la profecía, se va a unir
en la última etapa. Pero yo pienso que si ya están ocurriendo los acontecimientos finales y las profecías, no tenemos que esperar nosotros que la tierra esté sumida en confusión, guerra, derramamiento de sangre, el hambre, la pestilencia. Por ahí se están anunciando pestilencias, pero como este curso virtual no es para hablar de los eventos o de las señales, sino de la preparación, pero hay muchísimo para hablar, en cuanto a las señales que están ocurriendo. Ayer, antes de ayer y cada día están ocurriendo señales, pero el curso no es para eso, sino para que nos preparemos, porque eso ya se va a expresar de manera exponencial, o sea, en límites exagerados. Se va a salir pronto la posibilidad de control de lo que son las agencias diabólicas que dirigen el mundo y cómo vamos a enfrentar eso. Por eso es el énfasis para que el pueblo de Dios esté haciendo todas aquellas cosas que tiene que hacer y que hemos estudiado en las últimas semanas, y una de ellas es precisamente producir la unidad. Vamos a ver qué sigue diciendo la otra diapositiva, que esta aparece en Testimonios tomo 6, página 401. Cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. Testimonio tomo 6, página 401. Pero esa unidad habrá comenzado antes ya. Y esa unidad debe comenzar hoy, hermanos queridos. Que nosotros podamos tener hoy la experiencia de aposento alto. Porque lo que va a producir esa unidad es el refrigerio de la presencia del Señor, el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Pero para recibir ese refrigerio debemos tener los preparativos espirituales. Y es por eso que hemos estado hablando de reavivamiento, de reforma, de cuidado en el aspecto de la alimentación, de nuestra vida devocional, de nuestro apego a las cosas espirituales, de nuestras prácticas en el orden devocional, la oración, el estudio de la palabra, pasar tiempo con Dios. De eso es que hemos estado hablando en todas estas semanas últimas, para que nosotros entonces con esa condicionante podamos recibir el refrigerio de la presencia del Señor. Cristo venga a manifestarse de una manera plena, porque ya le hemos recibido en nuestro interior, en nuestra preparación individual y colectiva. Y dice entonces que haremos al enemigo un frente unido. Y me gusta esa expresión, un frente unido. Veamos la siguiente gráfica, que dice así: el testimonio de todo creyente en la verdad ha de ser uno. Recuerden cuántas veces encontramos estos términos: uno, unidos, unánime, 10 veces. Bueno, la sierva también, en conexión con el pueblo último que será sellado, enfatiza muchísimas veces estas expresiones: uno, unidos, frente unido. Y aquí dice: el testimonio de todo creyente en la verdad ha de ser uno. Todas vuestras pequeñas diferencias que hacen surgir el espíritu combativo entre los hermanos son artimañas de Satanás para distraer las mentes del asunto grande y terrible que tenemos delante. Hermanos, ustedes han notado qué está diciendo allí: que el espíritu combativo, las diferencias, el hecho de tener esos pleitos, hermanos, unos con otros, son artimañas, son estrategias, son planes orquestados por Satanás para distraernos. ¿Distraernos de qué? Del asunto grande y terrible que tenemos delante de nosotros. Porque el enemigo sabe que si nos estamos peleando por conceptos doctrinarios, o por pretender que uno tiene mayor santidad que el otro, o debe entender las cosas justo, precisa y en la misma manera en que yo lo estoy mirando, y eso provoca entonces un espíritu combativo, hasta con ofensas, palabras hirientes. Yo he escuchado cosas terribles que no soy capaz de reproducir,
porque sencillamente son expresiones que parece un mundano vulgar de los burdeles, que con algunas expresiones que yo he oído, que yo lo que hago es salirme de ahí, pero corriendo, ¿no? ¿Y cómo puede ser que todo eso lo hagamos en el nombre del Señor? ¿Ah? No, en el nombre del Señor los impíos van a hacer cantidad de cosas, pero ¿en el nombre de cuál Señor? Dice que nos echarán de la sinagoga. Ustedes han leído eso en Juan capítulo 16. Nos van a torturar, nos van a azotar en la sinagoga y llegará el momento en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ah? En la Edad Media, las cruzadas se hacían en el nombre del Señor para satisfacer los deseos del papado. Las cruzadas y tenían una cruz grande en el pecho de color rojo y decían que esas embestidas bélicas donde arrasaban con todos aquellos a quien ellos consideraban como herejes, lo hacían en el nombre del Señor. Y ahora también los islámicos tienen lo que se llama la yihad, las guerras santas, donde ellos, por ejemplo, se explosionan, ¿verdad? Se llenan de explosivos, activan un botón y entonces van a una plaza pública y allí se inmolan suponiendo que están complaciendo a Alá y que van a ser llevados a la gloria donde van a ser recibidos con honra. Y todo eso lo hacen en nombre de su Dios. La persecución que espera el pueblo de Dios se hará en el nombre de Dios del mundo cristiano unificado bajo el criterio del ecumenismo y entonces, o sea, todas las iglesias juntas. ¿Y qué es lo que harán? Una persecución atroz que va a tener como resultado el abuso y la pérdida de las libertades públicas, todo en nombre de Dios. Así es que están haciendo justamente lo que decíamos hace un ratito que hizo Pedro, defendiendo a Cristo con la violencia, sacando una espada y agrediendo. ¿Cómo puede ser que el pueblo que se supone ahora está en la etapa que está representada por esos 10 días que estuvieron en el aposento alto? Bueno, ahora no sabemos cuánto podrá ser, cuántos meses tal vez o un año, será un periodo corto, pero ya debemos estar unificándonos en función de lo que hicieron los apóstoles en el día o en los días previos a el derramamiento de Pentecostés. ¿Por qué razón? Porque está a punto de terminar el tiempo de gracia. ¿Por qué razón? Porque Cristo pronto dice, hecho es, y suelta el candelabro que tiene en sus manos o el incensario que tiene en sus manos, rectifico, diciendo el que sea injusto, el que es inmundo, siga siendo inmundo, el que es justo, practique la justicia, el que es santo, santifíquese todavía. O sea, no hay posibilidad de cambio de bando. Usted se queda en la condición que trabajó en su vida mientras tuvo oportunidad. Honró a las fuerzas de las tinieblas o se arrepintió de sus pecados, buscó presencia divina, acudió a Cristo por fe en el lugar santísimo. Él hizo la obra con usted, pero para que eso sea hecho, tiene que haber armonía entre los hermanos. El Padre Nuestro, la oración que enseñó Cristo de forma modelo, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No puede, hermano o hermana, pretender tener una relación saludable con Cristo a menos que no la tenga con sus congéneres, con sus hermanos de la iglesia, con los hermanos con los que usted intercambia en los grupos de las redes sociales, porque el que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo pretende tener capacidad para amar a Dios al cual no ha visto? Si usted tiene una discrepancia tan honda, si usted tiene una diferencia tan abismal, que usted odia a su hermano, no lo paso, no lo puedo ver, es que no lo tolero, es que no lo asimilo, es que no lo puedo tragar, entonces tiene que revisar su vida espiritual porque está en la carne y no en el espíritu, que fue otro de los estudios que tuvimos acá, donde se especificó que necesariamente para nosotros ser triunfadores tenemos que dejar las tendencias heredadas y cultivadas de esta carne, para entonces Cristo pueda morar en nosotros, porque si somos morada del Espíritu Santo, no va a venir en una persona que sea
pues polémica ni que sea iracunda, porque la ira, el enojo, el rencor, la maledicencia, el deseo de venganza, la actitud negativa y las malas sospechas son el fruto de la carne, mas no el fruto del Espíritu. Esta cita sigue diciendo en la parte allí en negrita: ahora hay un ferviente trabajo que hacer. Ahora es el tiempo en que podéis manifestar vuestras cualidades de soldados, que el pueblo del Señor presente un frente unido. E insiste la sierva de Dios que en la última etapa esa será condición sine qua non, particular, puntual del pueblo de Dios, unido a los enemigos de Dios y de la verdad y la justicia. La oración de Cristo a su Padre, contenida en el capítulo 17 de Juan, ha de ser el credo de nuestra iglesia. ¿Y qué se dice en esa oración del capítulo 17 de Cristo? Nos muestra que nuestras diferencias y desuniones deshonran a Dios, y recomiendo, manda, leed todo el capítulo versículo por versículo. Así es que voy a hacerme eco de esta recomendación como tarea, sala virtual de estudio, como uno de los deberes que tenemos ahora en esta clase es que vaya usted al capítulo 17 de Juan, no ahora, sino como tarea. Hágalo esta noche, hágalo mañana, hágalo en la tarde, pero tenemos que volver a estudiar el capítulo 17 de Juan, porque quien está hablando allí es Cristo, y Cristo está hablando con su Padre y lo está haciendo por medio de la oración. Y el énfasis, la parte central de ese capítulo, de esa oración, es Cristo pidiendo que el pueblo de Dios se una para que puedan ser victoriosos. Y dice Cristo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. De manera y forma que todo esto, Cristo hablando con su Padre Celestial, no hablaba meramente con los discípulos o refiriéndose en su oración a los discípulos, porque dijo: y también para los que van a creer en ellos, en mí, por la palabra de ellos. O sea, la extensión de la oración de Cristo, como aquí lo señala la sierva de Dios en manuscrito 12 de 1899, es una plegaria que se extiende hasta los arbores mismos del fin del tiempo de gracia, para que podamos pasar el examen en el lugar santísimo, allá donde se está llevando el juicio preadvenimiento, el juicio investigador. Debemos tener una relación de hermandad, siendo uno con nuestros hermanos. La siguiente diapositiva es un estudio muy breve de Marcos capítulo 2 y versículo 14. Vamos a comenzar a mirar aquí estos textos que aparecen en la siguiente gráfica. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte a solas a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Marcos 9:2. Versículo 14. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Cuando Cristo regresa, encuentra el escenario de una gran discusión. ¿Quiénes estaban involucrados en esta discusión? Dice el texto: los escribas y los discípulos estaban en una álgida discusión. Verso 17. Le respondió uno de la multitud, porque vino la pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Le respondió uno: Maestro, que traje a ti a mi hijo, porque tiene un espíritu mudo. Versículo 18. Y donde quiera que se apodera de él, lo derriba. Eche espumarajos y cruje los dientes. Se va desgastando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Marcos 9:18. Y allí estaban los discípulos buscando argumentos, tratando de defenderse, explicar lo inexplicable, porque sencillamente habían fracasado en su misión de representar correctamente el evangelio, y se pusieron al nivel de los escribas y de los inconversos que negaban a Cristo y su ministerio, y comenzaron a burlarse de ellos. Y los discípulos pues no pudieron hacer otra cosa que sencillamente defenderse ahí. Pero ¿de qué manera lo hicieron? Siguiente cita en Marcos 9:25, dice allí: pero cuando Jesús, la siguiente cita,
Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Los discípulos no pudieron, pero Cristo rápidamente resolvió la situación, sacando al espíritu inmundo y restableciendo la salud a aquel joven. Versículo 26. Entonces, clamando y desgarrándose con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó muerto. Vamos aquí al versículo 28 en rojo, en la parte final. Cuando él, Cristo, entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Tú pudiste tan pronto, maestro. Sin embargo, nosotros no pudimos. Con todo el intento que hicimos, el demonio no nos obedeció. Siguió la condición trágica con aquel endemoniado enfermo que se estaba arrastrando, porque nosotros no pudimos hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó allí? La respuesta de Cristo, no sé si se mira bien en la parte final, parece que no alcanza a verse. Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En otras palabras, Cristo les dijo: su vida espiritual no está apta para contender contra el enemigo. Miremos la siguiente cita, porque allí el deseado de todas las gentes hace una explicación de los textos recién leídos. Los 9 discípulos estaban todavía pensando en su amargo fracaso. Y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron lo que leímos en Marcos: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y la respuesta de Jesús, que por su incredulidad, como dice también esta misma incidente, pero en Marcos, en Mateo, dice Cristo en Mateo: por vuestra falta de fe. Porque si tuvieseis fe, de cierto dijeres como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino con ayuno y oración, que era la vida devocional que les faltaba a los discípulos. La elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto contra Satanás. Resultado: fracaso abismal. Consecuencia: no pudieron testificar. Y por ende quedó empañado la imagen de Cristo y del Evangelio y de su misión. Moraleja, lección que extraemos de esto: cuando estamos desconectados con Cristo, desconectados de Cristo, se producen disensiones, desavenencias, pleitos, ambigüedades, conflictos, y por lo tanto están descalificados para ser ministros en nombre de Cristo, porque no van a tener éxito sino fracaso. Poniéndolo en el contexto final, nadie en esa actitud que en ese momento tenían los discípulos, envidiando a los 3 que Cristo seleccionó para ir a la montaña, que nadie pretenda tener éxito. Bueno, de hecho, no serán tomados como ministros de la última hora. No podrán ser parte de los 144,000, aunque hayan profesado cristianismo. Señor, libérame. Oro y pido por mí mismo, ¿verdad? Que soy predicador. Dios mío, líbrame de que ahora sea un mensajero en tu nombre y llegue el momento en que por esta actitud de desconexión con Cristo sea un fracasado y finalmente un descalificado. La siguiente diapositiva dice: las palabras con que Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. De manera que
en vez de fortalecer su fe por la oración, la cual no hacían, y la meditación en las palabras de Cristo, tampoco lo hacían, se habían estado espaciando en sus desalientos, agravios personales y en este estado de tinieblas. Miren cómo dice, estaban en tinieblas, habían emprendido el conflicto con Satanás. Deseado de todas las gentes, página 397, explicando el fracaso dramático que tuvieron los discípulos, donde no pudieron representar a su maestro, donde sencillamente fallaron en poner en alto el nombre de la verdad, donde trajeron oprobio y vergüenza al mensaje salvífico. El plan redentivo no se podía cumplir a la manera de que ellos pudieran restaurar a este enfermo y echar a los demonios, porque en ese momento el demonio mismo los estaba usando a ellos. De manera tal que en ese estado no podían ser exitosos, porque estaban llenos de celos, de envidia, de disensiones. Hermanos, si llega el tiempo final, bueno, ya estamos, pero si avanza la crisis y Cristo sale del lugar santísimo como está a punto de hacerlo, y un creyente, puedo ser yo, Dios me libre, pueden ser ustedes, Dios los libre, es encontrado en ese estado, tal persona, así sea yo, no será sellado, será hallado falto, pesado en balanza y hallado falto, incapaz de que en tal persona pueda venir el refrigerio de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque he estado en disensiones, he estado manifestando dudas, he estado manifestando desaliento, agravios personales, ofensas, discusiones, enemistades, pleitos de todo tipo, y en esa condición de desunión no es posible que Cristo pueda darme de su espíritu. Dice la siguiente diapositiva: a fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno, la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del espíritu y del poder de Dios. Siguiente diapositiva. Debemos estar unidos en el conflicto, porque sabemos que el conflicto contra el príncipe de las tinieblas es constante y será recio. Dejen de luchar contra quienes profesan su misma fe. Esto lo he puesto de manera resaltada y hasta en letritas rojas allí, porque primero, las primeras dos líneas de esta cita dice que nuestro conflicto contra el príncipe de las tinieblas será constante y recio. Hermano, nos va a atacar sin tregua. Aquí no es que una tregua de paz en esta guerra. No, esto es sin tregua. Y entonces el énfasis resaltado en rojo dice que dejemos de luchar contra quienes profesan nuestra misma fe. Nuestra guerra no es contra el hermano, aunque el hermano tenga un punto de vista disímil, diferente al nuestro. Nuestra guerra es contra principados y potestades en los aires, contra instituciones de maldad dirigidas por el mismo diablo y por millones de ángeles caídos que hoy son demonios y que están regados por toda la tierra, y por agentes e individuos humanos tomados por el diablo para también provocarnos a nosotros como pueblo de Dios, para distraernos, para perseguirnos, torturarnos, encarcelarnos, quitarnos nuestros bienes, desanimarnos, desconectarnos de Cristo y destruirnos y matarnos. Ese es el objetivo de la agenda diabólica. Por lo tanto, paren, deténgase en su lucha contra los hermanos, contra quienes profesan su misma fe. Y miren cómo sigue la cita: no ayuden a Satanás en su obra. Todo lo que tenemos que hacer está en otra dirección. Nosotros podemos en algún punto pensar distinto, y ya dije de hace rato que eso es válido. No, manito, yo no lo miro así, porque mira, los discípulos se reunieron con Pablo allá en el libro de los Hechos para discutir el tema
de la circuncisión. Y habían puntos de vista diferentes. Hice una discusión no pequeña porque había que dilucidar un aspecto doctrinal básico. Pero Dios se manifestó porque nunca hubo este espíritu satánico en ellos. Los pioneros, también hemos dicho, les tomó muchísimo tiempo llegar a acuerdos en algunos aspectos, pero siempre en ellos primaba el espíritu de Cristo que los conducía. Por eso tenemos que entender que esto no quiere decir que en algún punto una interpretación profética usted pueda pensar diferente a mí. No hay problema. Pero usted es mi hermanito querido, que usted piensa diferente a mí. Y vamos a tirarnos de rodillas, vamos a pedir perdón, vamos a limpiar la casa de nuestro corazón para que Cristo por su Espíritu venga a morar y el Espíritu de verdad venga. Y cuando el Espíritu de verdad venga, la promesa es que nos guiará a toda verdad. Amén. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Sí, hermano querido, esa verdad que hoy usted tiene y yo no la veo tan clara, o viceversa. A ese punto que tenemos que llegar a una concordia particular porque somos hijos del gran rey y mi blanco de oposición no eres tú. Por eso la cita aquí dice, no ayuden a Satanás porque lo que tenemos que hacer está en otra dirección. Mi oposición no es contra ti, sino a los que son del otro bando. Y tú se supone que seas del mismo bando en que yo soy. Esto es tomado del Cristo triunfante. Sigue diciendo la última parte. Lo primero que se registra en la historia de la Biblia después de la caída es la persecución de Abel. ¿Y quién persiguió a Abel, hermanos? ¿Quién persiguió a Abel? Su propio hermano. Y lo mató, ¿verdad? Caín mató a Abel. Jamás deberíamos ceder en el más mínimo grado al espíritu de persecución contra quienes están llevando el mensaje de Dios al mundo. Ustedes saben que yo en las redes, en lo personal, voy a dar este testimonio de 10 segundos personal. Soy un predicador y a veces están los mensajes de uno, ¿verdad? De este mismo mensaje va a estar en las redes. Ustedes saben que hace rato yo descontinué la práctica de leer comentarios. Los comentarios, sí, cuando van allí a las referencias del tema, a la fecha, la gente pone comentarios. Y en lugar de, como dice la Biblia, levantaban el brazo de Moisés, Aarón y Hur cuando se cansaba, porque cuando él levantaba Moisés el brazo en la batalla, pues prevalecía el ejército de Israel, pero cuando él se cansaba y bajaba el brazo, entonces los enemigos pues tenían ventaja. Esto quiere decir que el brazo que Moisés levantaba era una representación de que Dios estaba con ellos y que era el director, que era el general en la batalla. No precisamente Moisés, era una manifestación representativa lo que él hacía. El gran líder que da la victoria era Cristo, por supuesto. Pero yo he dejado de leer comentarios porque es increíble. Usted puede tal vez no estar de acuerdo con una postura, con un pensamiento, pero es asombroso e increíble cómo se trata de echar lodo a alguien que posiblemente Dios está usando y con un comentario suyo se está distorsionando o dañando, ensuciando, mancillando la reputación de una persona que Dios está usando. Perfecto, no. Puede tener puntos de vista contrario a lo suyo. Sí, en algún punto se habrá equivocado, quizás leyó mal, quizás no puso la S, quizás lo dijo al revés, quizás leyó el versículo equivocado. Todo eso es posible y aún así Dios puede estarlo usando para alcanzar una vida, para tocar un alma rota, para restaurar un corazón resquebrajado, para ser instrumento de Dios, para levantar el ánimo de una persona, para poner o encauzar como instrumento de Dios a alguien que estaba desviado y descarriado en la senda correcta otra vez, porque el Espíritu Santo usa instrumentos humanos. ¿Y cómo entonces voy a desanimar
un instrumento de Dios y a provocar con mi comentario que sea totalmente nublada la influencia de esa persona, que deje de tener influencia esa persona en otros que van a leer lo que usted te escribió, y por su comentario la persona entonces llega a tener un criterio equivocado del llamado que Dios podría estarle haciendo, y usted con su comentario, porque usted es una persona libre y en los medios se dice lo que quiera, está haciendo el trabajo del diablo, sabiéndolo o no sabiéndolo. Y quiero ser directo con esto por la cantidad de opiniones que se vierten en esos famosos comentarios en los temas. Usted no está de acuerdo con un tema, bueno, pues a lo mejor lo piensa un poquito diferente, si puede llamar a esa persona, si fue algo muy garrafal que dijo, pues entonces sí, tal vez hay que corregirlo, ¿verdad? Si Dios lo ha llamado a hacerlo así, porque no vamos a apoyar a alguien que diga que el día de reposo es el domingo, que es el lunes. No, eso está totalmente contrario, que esté apoyando una conducta inmoral y que esté aupando para que hombres con hombres o mujeres con mujeres puedan establecer relaciones. Eso es condenable. Estamos hablando de puntos de vista, que usted lo mire así, que si significa esto, que allí en Daniel 11 es así. Y acribillan como si fuera una guerra mortal con toda la artillería y misiles pesados, solo porque usted lo ve diferente. Hermano querido, y si realmente al fin de cuentas la verdad la tenía el otro. ¿Qué tal si al final lo que usted creía que era una verdad contundente y aferrada, al final de cuentas y cuando se pase revista en la historia de este mundo y se conozcan todas las cosas como han de ser, resulta y viene a ser que el que tenía la razón era el otro y no usted? ¿Qué tal? Así que seamos cuidadosos, porque nosotros somos finitos, tenemos una comprensión limitada. Dios no ha dado a un solo hombre toda la verdad, porque nadie es un depositario exclusivo de la verdad. Así que ponemos todas las cosas juntas, todas las fichas juntas, todas las piezas ¿cómo se dice? Del puzzle, del rompecabezas, y allí ordenamos lo que es entonces una idea acabada. Así lo hicieron los discípulos, así lo hicieron los pioneros. Entonces, por eso la cita termina allí. Jamás deberíamos ceder en el más mínimo grado al espíritu de persecución contra quienes están llevando el mensaje de Dios al mundo. Y como dije, tal vez imperfecto, tal vez de una manera limitada, tal vez sin una comprensión, porque no tiene quizás, vamos a decir, el contexto histórico, lexicográfico, cultural. Tal vez le faltó una explicación más contundente, posiblemente le dio una explicación a ese texto bíblico que tiene más sentido como usted la conoce. Todo eso es posible, pero eso no autoriza a nadie a que de manera despiadada, pues una avalancha ahí de improperios, y lance una persecución pues totalmente diabólica y descontrolada contra quienes están llevando el mensaje de Dios al mundo. Entonces, la siguiente diapositiva, ya estamos comenzando a descender rumbo al aterrizaje final. La anterior creo que estaba allí, la anterior cita a esa. Cuando todas las pequeñas diferencias que levanten un espíritu combativo entre los hermanos y hermanas es un dispositivo satánico para desviar la mente de los grandes eventos que están sobre nosotros. He querido volver sobre esta cita. Los que profesan las verdades especiales para este tiempo necesitan convertirse a la verdad y santificarse en ella. Entonces, y solo entonces, hermanos, entonces la iglesia poseerá la vitalidad divina. ¿Por qué los discípulos pudieron hacer esas conversiones de miles de personas en un solo día? ¿Por qué ahora, cuando no podían resolver el asunto de un enfermo, de un endemoniado, dice que ellos pretendían que la sombra de Pedro pasara para que los curase? ¿Por qué ahora ese gran poder? ¿Por qué ahora esa gran autoridad? ¿Por qué no tenían miedo para enfrentar a Herodes, a los líderes que hasta los azotaban? Ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sencillo, tenían el Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque estaban compactados, porque estaban unidos, y eso no ocurría antes, cuando ellos eran unos fracasados. Los que profesan creer la verdad especial para este tiempo necesitan convertirse en la verdad y santificarse en ella. Leímos, ¿verdad? Entonces, una pregunta amplia y atrayente ha de ser:
¿Quién puede acercarse a la semejanza de Cristo? ¿Quién hará más por conquistar almas para la justicia? Esas son las cosas en las que tenemos que estar inmersos, embarcados en eso, no en disputas estériles que no llevan a ninguna parte. Esas discusiones que realmente lo que hacen es herir, dejar las personas mal paradas, corazones rotos y sangrantes, dejan una actitud, un mal sabor interior que no conduce al crecimiento espiritual, sino a desavenencias, porque muchas veces las personas terminan en una enemistad que hasta dejan de hablarse, se distancian de una manera tal que sencillamente hay una enemistad como si fueran dos ejércitos en guerra. Y me pregunto, ¿cómo se puede aspirar en esa condición a atravesar por lo que está a punto de ocurrir en las próximas semanas o en los próximos meses tal vez, o en los próximos pocos años, el año que viene o más adelantito, pero pronto? ¿Cómo usted pretende ser vencedor en esta crisis? Termina la cita en la parte roja ya al final de la cita. Cuando esta sea la ambición de los creyentes, la contienda habrá finalizado y la oración de Cristo habrá sido respondida. Que sean unos como tú, Padre mío, en ti. Amén, gloria a Dios. Esa es mi oración, hermanos. ¿No dicen ustedes amén? Que se cumpla la oración de Cristo en nosotros, que esa plegaria de Cristo al Padre pueda ser realmente respondida por el amante Padre Celestial y nos produzca una unión tal que el mundo crea, como dijo Cristo, que tú me enviaste. Cuando seamos un solo cuerpo, unánimes de manera monolítica, no hay forma en que no se manifieste el poder del Espíritu Santo. Hermanos, entonces la obra habrá de ser terminada. Entonces no tendremos miedo de ir a todos los lugares presentando el Evangelio puro, y tendremos también la unción del Espíritu que nos llevará a toda la verdad. Unánimes predicaremos lo mismo. El Señor nos conducirá para que entendamos las cosas de la misma manera, que las interpretaciones sean exactamente la misma, con un espíritu, una misma fe, una misma intención, un mismo propósito, porque es el mismo Cristo que está en nuestras vidas. Ahora sí, la cita siguiente, que dice que la consigna es unidos ante la crisis final. Esa es finalmente, hermanos, toda la moraleja de lo que hemos estudiado en esta noche. En la unidad hay éxito. En la unidad está la presencia de Cristo, y la unidad siempre, por supuesto, alrededor de la verdad, pero la verdad la pone el mismo Espíritu Santo, porque dice, es que no me puedo unir porque Él piensa así y yo pienso así. Pero si tenemos humildad, no solamente usted, sino yo y aquel, la humildad, el tirarnos de rodillas con espíritu de oración, ayunando, Señor, dinos en cuáles cosas que hoy estamos pensando distinto tenemos que unificarnos. Entonces vendrá la gracia divina y se vaciará el refrigerio de la presencia del Señor, y vamos a abrir los ojos como hacían los pioneros. Pero mira, yo estaba equivocado, era de esta forma, hermano querido, nos abrazamos. Qué grande ha sido Dios con nosotros. ¿No fue eso lo que pasó en Pentecostés? Que se pidieron perdón, que los que querían ocupar un puesto de primacía se humillaron y dijeron, yo estaba mal con mi actitud, y oraron fervientemente. ¿Y qué pasó? Ahora entonces predicaban lo mismo, ahora estaban en la misma sintonía, ahora estaban en la misma frecuencia. Así es que la consigna final es unidos ante la crisis final, y entonces vendrá la lluvia tardía como vino la temprana sobre los apóstoles. Que esta sea nuestra marca y seña, nuestra consigna. Unidos ante la crisis final. Maranata, Cristo ya viene. Oramos a nuestro Dios y Padre celestial, y así le decimos: nuestro Dios y Padre bendito, gloria a su nombre. El único Dios sabio, el único que tiene vida por sí mismo, transmitida a Cristo, su amado Hijo, quien también por su misericordia nos dirige y vacía sobre nosotros el refrigerio de la lluvia tardía que anhelamos, Señor, sea completada en cada uno de nosotros. Por favor,
Nuestra oración es que la oración de Cristo, Padre Celestial, sea cumplida en nosotros, que todos seamos uno y que podamos finalmente hacerle un frente unido al enemigo, porque aunque la salvación es particular o individual, pero subiremos juntos en las nubes y juntos viviremos en el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que llevarnos bien aquí en la tierra, porque realmente es la demanda para que, o el requisito final para que su espíritu pueda ser una realidad en nuestras vidas. Bendiga a su pueblo disperso en todas partes, aquellos que hoy estamos representando nuestras familias en este lugar, aquellos que estamos en esta clase virtual y por extensión a todos los hermanos que en diferentes grupos, plataformas, ministerios, de manera presencial, virtual, por las redes, como sea, estamos aspirando a entrar en el cielo. Oh Señor, motívenos a vivir en santidad, perdone nuestros pecados y por favor que su nombre sea glorificado. Venga a darnos su bendición porque humildemente lo pedimos conforme a su voluntad y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, su amado Hijo nuestro Señor. Amén, Señor.